Amigos de Práctica del Derecho, es un placer nuevamente estar con ustedes. Espero se hayan suscrito a mi canal y continúen viendo estos procedimientos. Hoy quiero tomar un poco del tema anterior tratado frente a cómo presentar una demanda ejecutiva. Voy a hablar del título valor o del título quirografario. El acreedor quirografario es un acreedor que no goza de un derecho real constituido o de una garantía en particular, hecho que conlleva a que cuando hablemos de título quirografario excluyo el acreedor hipotecario o prendario, pues se entiende que sobre ellos existe un bien que soporta y va a darle cumplimiento a dicha obligación. En el título quirografario estoy refiriéndome a títulos valores. Siempre que hablen de título quirografario se están refiriendo a algo que no tiene un sustento o una prenda o hipoteca que respalde dicha obligación, como es una letra, un pagaré, un cheque, un contrato, etc. Cuando llega un cliente a la oficina, es indispensable pues ya revisar los requisitos formales del título y esencialmente mirar la fecha de exigibilidad y el monto sobre el cual se establece la letra de cambio. Es indispensable mirar el valor porque de allí es que empezamos a observar cuál es el juez competente para conocer de la demanda. Conociendo, la mínima cuantía está hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La menor cuantía excede los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no supera los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la mayor cuantía es aquella que pues ya supera los 150 salarios. Entonces, inicialmente debemos de tomar el valor del capital referenciado en la letra y pues sacar el monto si estamos hablando de una mínima, menor o mayor cuantía. Recordemos, el juez civil municipal conoce de la demanda ejecutiva hasta el monto de una menor cuantía. Y ya el juez del circuito solo conocerá sobre aspectos de la mayor cuantía. Entonces debemos referenciar y establecer muy bien la cuantía establecida en el título para así saber cuál va a ser el juez competente para conocer de dicho proceso. El artículo 26 establece la determinación de la cuantía y esta determina que es al momento de presentarse la demanda el valor actual sin tener en cuenta los intereses o frutos civiles. Algunos jueces pecan por exceso al establecer de que al momento de que se radica la demanda inadmiten la demanda para efectos de que determinen y hagan una liquidación de crédito para determinar con los intereses si esto aumentó, a lo cual es contrario porque la norma establece implícitamente que es por el valor actual de la pretensión, sin tener en cuenta sus intereses. Acá se deriva de intereses moratorios, intereses de plazo, etc. Entonces, es claro que a quien le corresponde conocer la demanda que no supera menor cuantía o es de mínima cuantía, va a ser el juez civil municipal. A él se le va a presentar la demanda. Si ya la cuantificación del valor de la letra supera la mayor cuantía, pues será el juez civil de circuito quien conoce de esa demanda. El artículo 28 de nuestra Constitución Política establece de que no habrá prisión ni arresto por deudas y es indispensable que conozcan tal situación porque muchos optan porque el no pago de dichas obligaciones inmediatamente manifiestan, o personas del común manifiestan que hay de presentarse una denuncia penal por estafa, ¿sí? De lo cual entran simplemente a establecerse obligaciones civiles, más no desprenderse de aspectos penales. Nuestra Constitución ha sido enfática en afirmar tal asunto y ha hecho sus excepciones frente a las obligaciones de alimentos, de la cual sí es objeto de asuntos penales por incumplimiento a dichas obligaciones, o en la omisión del agente retenedor, que es otra figura que trae el Código Penal frente al no pago de dichas obligaciones. Hago esta excepción en virtud de que muchos o las consultas es: ¿será que este señor no se le puede poner un denuncio penal por estafa, por abuso de confianza? Aspecto que es materia del derecho penal
y que no entraría a la órbita, pues al existir un título valor o título ejecutivo no se desprendería una obligación o un asunto penal. Frente a títulos valores, el artículo 619 del Código de Comercio establece cuáles son los requisitos formales del título, cuáles son los elementos esenciales, aspecto este que ha de ser tenido muy en cuenta por el abogado para efectos de lo que manifesté en mi anterior video, de qué excepciones o qué recursos se pueden plantear frente al título. Es indispensable que conozcamos los elementos esenciales del artículo 619 del Código de Comercio, donde ese aspecto sustancial tiene prelación frente a títulos valores, de lo cual pues no entraremos en detalles, pues entenderemos que ya será objeto de parte de cada uno de los estudiantes o del abogado leer y aprender muy detalladamente qué opera frente a cada título valor. El artículo 656 del Código de Comercio establece los endosos. ¿Qué son los endosos? Es una forma de circulación de estos títulos valores, es la forma de yo poderle entregar a alguien un título valor. Existe el endoso en propiedad, en procuración o en prenda, ¿sí? En referente a nosotros los abogados es indispensable, o algunos optan, porque cuando llega la persona con un título valor, una letra, optan por hacer poder, un poder especial para efectos de cobrar el título, pues no es malo, pero también otra de las figuras es hacerlo a través del endoso. El endoso en propiedad. El endoso en propiedad no transfiere la propiedad del título, pero le otorga la facultad a quien recibe ese endoso para cobrarlo, dice la norma, judicial o extrajudicialmente. Es decir, no solo para demandar, sino para poder hacer requerimientos previos a forma de que el deudor cancele dicha obligación. Es importante que el endoso se haga de la siguiente forma. Al respaldo del título, del título, en este caso una letra, vemos cómo se dice endoso, endoso. Ahí es donde hay que colocar endoso en procuración o al cobro, el presente, título valor al doctor o a la persona, se coloca su nombre, su identificación, su tarjeta profesional, puede colocarse acá para que inicie el cobro del presente título valor. Va a firmar quien endosa o el acreedor con su firma, y aquí siempre el abogado tendrá que colocar acepto el mandato. Es aceptar el endoso que hace. Y esta persona, el apoderado, firmará aquí con su número de cédula y tarjeta profesional. Una vez se ha hecho este endoso de parte del cliente o del acreedor, ya faculta al apoderado para que pueda presentar esta demanda. Observemos que acá no requerimos de un poder, pero pues si de la existencia o el cliente exige un poder, pues no habrá necesidad del endoso, sino simplemente pues se hará y se autenticará el poder. Una vez se tiene el endoso y los requisitos completos del título valor, ¿sí? Por regla general, aportar el original. Siempre el título valor va a ser el original, nunca puede ir en una copia. Se opta por colocarlo en una hoja adherida en él. Se pone de una forma tal que cuando el juez de conocimiento vea la demanda, pueda ser fácil observar el endoso, pueda doblar de forma fácil el endoso y observar que efectivamente el apoderado que inicia la demanda tiene la facultad para cobrar dicho título valor. Hay que poner de presente,
para efectos de cobrar el título valor propiamente, ¿sí? El apoderado debe estar facultado de forma expresa, bien sea en el título o en otro documento, ¿sí? So pena de que él no pueda ser facultado para recibir el pago de dicha obligación. Muchos optan por colocarle al respaldo con facultad expresa de recibir o cobrar, de lo cual es importante que el apoderado manifieste tal intención al cliente para tener dicha facultad. De lo contrario, simplemente quedará el título así tal cual y el apoderado no tendrá la facultad para recibir ninguna suma de dinero. Una vez tenemos el título en su hoja, pues es la demanda propiamente, que ya en otra oportunidad podríamos hablar de las formalidades propias de la demanda ejecutiva, pero pues es una demanda muy sencilla, de la cual deberá ser la demanda adjuntarle en escrito separado la solicitud de medidas cautelares. Las medidas cautelares van por escrito separado. En el proceso ejecutivo siempre van a haber dos libros, libro principal y libro de medidas cautelares, óbice para que se presente por escrito separado todo lo referente a las medidas cautelares o medidas de embargo. Esas medidas de embargo son importantes porque van a ser el soporte o la prosperidad de las pretensiones de la demanda ejecutiva. Posteriormente entraré a hablar de las medidas cautelares, esas medidas hoy tan nuevas que existen del Código General del Proceso, que son las medidas cautelares innominadas, y las medidas cautelares que vienen de tiempo atrás, que son las expresamente señaladas en el Código General del Proceso. Es decir, todas esas medidas cautelares que podemos practicar dentro de un proceso ejecutivo de esta índole. Los demás requisitos en la demanda del artículo 82, todos los que establece, importante, con Código General del Proceso, un CD que contenga la copia o el PDF de la demanda ejecutiva, hay que agregárselo. Hay que sacar unas copias que por lo general siempre son para el archivo, es decir, el archivo se le saca una copita a la letra, a la demanda y a las medidas cautelares con su CD. Y traslado, cuando nos referimos a traslados, son los demandados, para que cuando ellos se notifican se le puedan entregar las copias de la demanda. Entonces es importante que se le incorpore los traslados que sean necesarios. Si son 2 demandados, 2 traslados, así, 3, 4, los que sean. Y la demanda original. Cada uno en las diferentes ciudades tiene su forma de presentar las demandas. Hay unos que piden una carátula, hay otros que no piden esta carátula. Ya cuando se tiene la demanda, pues se procede a presentarla, y lo primero que hace el abogado el abogado es estar pendiente de que el proceso sea inadmitido, la demanda, o en su caso librar el mandamiento de pago. Mandamiento de pago que es diferente a la admisión de la demanda de un proceso declarativo. Hay que tener en cuenta que en el proceso ejecutivo existe el llamado librar mandamiento de pago. ¿Por qué? Porque hay un título ya en el cual se plasma un derecho que aún no es objeto, puede ser objeto de contradicción a través de sus excepciones, pero se entiende que hay un derecho constituido a favor de una persona. Por eso se le llama el mandamiento de pago, una orden inicial de pago que el juez da en contra de esa persona para que pague la obligación o ejerza su derecho de defensa. Entonces es muy importante que inicialmente es mandamiento de pago y no auto admisorio de la demanda, que esto se da para los otros tipos de procesos. Entonces, una vez se obtiene el mandamiento de pago, ahí es donde entramos, el apoderado, a ejercer sus derechos de defensa a través de los recursos, excepciones previas, perentorias, y lo que a bien tiene a través de la tacha de falsedad. Entonces, es importante el mandamiento de pago porque de ahí empieza el trámite del proceso. Quería dejar muy claro un poco, y sé que de pronto para algunos conocedores del derecho es un asunto ya conocido, pero es importante que las personas que a veces no conocen cómo endosar un título, cómo presentar esa demanda, empiecen a conocer sobre esta situación para que de forma fácil y concisa tengan conocimiento de cómo presentar una demanda ejecutiva
no solo para ellos, sino también para las personas que pueden actuar en causa propia, ¿sí?, frente a los procesos ejecutivos. Entonces se les enseña un poco de cómo pueden presentar una demanda de forma fácil y pueden ejercer su derecho establecido en el título valor. Próximamente trataremos acerca del proceso monitorio que tiene un aspecto fundamental y relevante frente al tema que hemos venido tratando, pues estamos hablando de aspectos contractuales, pagar sumas de dinero, obligaciones de hacer, que más adelante también entraremos sobre los ejecutivos por obligación de hacer, suscribir documento, esos que son también muy relevantes para dentro de un proceso ejecutivo o para cómo ejercer ese derecho. El proceso monitorio, nueva figura establecida en el Código General de Proceso, tiene unos parámetros de constituir precisamente una relación contractual que existió, pero que no se carece de un documento idóneo que sea claro, expreso y exigible. Entonces la norma ha establecido ese nuevo proceso frente a obligaciones de dinero, obligaciones, compromisos, de los cuales serán objeto también en una próxima charla de cómo se maneja el proceso monitorio. Espero que les haya servido a grosso modo la explicación de esto para personas que hasta ahorita están empezando en el litigio y algunas veces se desconoce aspectos tan simples pero que son elementales al momento de presentar una demanda como es de este tipo. Espero se suscriban a mi canal y un gran saludo. Hasta luego.